Doctor, pues gracias por estos minutos. La primera pregunta que yo haría es, ¿en calidad de qué nos visitas? ¿Cómo te pudiéramos llamar o ubicar para evitar dimes, diretes y sonsonetes? Hoy, pues después de tu separación del cargo, pero actividad todavía intensa en términos políticos y de participación con la comunidad, ¿qué eres hoy? Un activista social que está tratando de crear un proyecto que enarbole todas las causas que tiene el estado de Baja California, tanto en el sentido macro, es decir, los retos que tiene para terminar de construirnos en un estado poderoso, como los retos micro que tienen que ver con el pluvial que todavía no le han puesto a determinada colonia, o la luz mercurial que falta, para crear un gran proyecto que tengamos una radiografía, un atlas de necesidades y oportunidades del estado de Baja California, desde la propia colonia construido, y que le sirva como arranque a quien encabece los esfuerzos de Morena, que es mi partido, hacia la gobernatura del estado. ¿Buscas ser candidato? Francamente es como que ya eres un destapado en abierto, así, con toda la extensión de la palabra. Ya no hay posibilidades de que la gente pueda expresar si tiene algún interés político o no, porque todavía con herencia del pasado tenemos un sistema electoral que castiga la sinceridad y que obliga a los eufemismos. ¿Por qué? Porque se construyó una partidocracia, no una plena democracia, en donde se le otorgó la potestad de intermediario entre la sociedad y el político al partido político. Entonces el derecho electoral está para que no hables, no te expreses, no digas, sino hasta que terminemos ciertos tiempos, lo cual tiene una afectación a la soberanía popular, pero tenemos que adecuarnos a ello. Yo no te puedo decir si estoy buscando alguna posición. Lo que te puedo decir es que cualquier político está buscando servir a la sociedad, y lo que te puedo decir es que, como diría Juan Gabriel. Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué saldo dejas en tu salida como funcionario público después de haberlo tenido? Pues yo creo que fuiste de aquella figura de los superdelegados que abrió López Obrador cuando llegó, que tenían muchas facultades, muchas responsabilidades. Creo que es el que más tiempo estuvo, más tiempo permaneció en el cargo. ¿Qué saldo nos dejas? Pues dejo de un padrón más o menos de 100,000 personas en todo el estado, que había entre muy pocos adultos mayores, que eran un programa chiquito, y algunas becas en primaria, a un padrón de beneficiarios y de derechohabientes de más de 1,000,000 de personas. De ese tamaño fue el trabajo que se realizó. Dejamos un estado con menos pobres de los que había, dejamos un estado que es de hecho el que menos pobres tiene del país. Solamente un 9% de la población está en esa condición, lo que nos permite pensar que en un muy corto lapso de tiempo y haciendo las cosas correctas para el futuro podemos ser el primer estado de la República en el que se abata al 100% la pobreza. Yo creo que en eso tendría que estar concentrada el gobierno estatal. Desde luego hay una relación íntima entre pobreza, entre marginación y conductas antisociales. Eso no lo dice López Obrador, también lo dice López Obrador, pero lo dice la pirámide de Maslow, lo dice Maslow. Es decir, es algo ya muy estudiado, ¿no? Entonces creo que se han sentado las bases para que resurja Baja California como un estado seguro, pero se tienen que hacer otras cosas a nivel local para hacer la pinza de la buena investigación, del buen ejercicio policíaco que está teniendo el gobierno federal en ese sexenio. Yo te pediría dos mensajes. Uno, que le hablaras a quien nos escucha y nos ve y que esté afín a las políticas de los gobiernos de Morena, en particular de la corriente de López Obrador. Y luego otro mensaje dirigido a quienes cuestionan o contradicen y no están de acuerdo. Primero, ¿qué le dirías a los que están a favor y siguen creyendo y siguen confiando en que las cosas se han hecho y se están haciendo bien?
Que están en lo correcto, que más allá de conductas personales que podemos criticar de algunos compañeros que han tenido puestos de responsabilidad en la 4T, lo importante es los resultados, y que los resultados es que desde 1976 hasta el 2018 y lo que siguió después del 2018 no hemos tenido un periodo de un lustro por lo menos, que en este caso ya son 7 años, en donde el precio del dólar estuviera estable, en donde se ubicaran, en el caso de Baja California, se replicara el ingreso de la clase trabajadora, en donde la paridad peso-dólar estuviera estable y en donde se abatieran tantos pobres. Se han cumplido con las expectativas en ese sentido más allá de lo que se esperaba, sinceramente, que están en el lado correcto. Y a los que no, a los que siguen teniendo dudas, yo les diría que seamos pragmáticos. O sea, prácticos. Sí, prácticos, que veamos más allá de filias y fobias de que me cae bien el personaje, si les gustaba la forma como se expresaba el licenciado López Obrador, veamos los resultados. Y eso que acabo de comentar, pues yo creo que cualquier persona que esté despojada de odios puede observarlo con claridad. Hoy tenemos fíjate, los que somos de la frontera, sabemos lo que significaba tener un ingreso y que la inflación te lo destrozara. Y luego que tuvieras que estar juntando dólares porque no sabías qué iba a pasar con el dólar muy pronto. De pasar de 12.50 a pasar a lo que tenemos ahora, que son 18, que en realidad son 18,000, porque en el camino le quitaron 3 ceros, y cada sexenio había una crisis o 2 crisis económicas que nos arrasaba el ingreso de la clase trabajadora. Hoy esto se acabó por primera vez, y creo sinceramente que esa es la base fundamental para que Morena tenga tanto respaldo popular. Como en el pasado, tuvimos un periodo de 40 años del famoso desarrollo estabilizador, que le decían internacionalmente el milagro mexicano, en el que crecimos del 6 al 7%, en el que se construyó mucha de la infraestructura de este país, mucha infraestructura de Baja California, durante ese largo periodo. También tuvimos un periodo de casi 40 años de crisis económicas, de que el ingreso del trabajador se fuera para abajo y de una concentración de la riqueza brutal. No se está en contra de que se genere riqueza, se está en contra de que haya una distribución del ingreso inequitativa. Es decir, esa es la gran obra de la Cuarta Transformación, la redistribución del ingreso y el cobrar los impuestos a quien se tenía que cobrar que no se cobraban en el pasado. Fíjate, sin subir impuestos, cómo se aumentó un 30% la recaudación. Esto es porque se acabó con el outsourcing, se acabó con las famosas negocio de las facturas, los gigantes factureros, y se cobró el impuesto que no se cobrara. Entonces yo creo que estamos en el camino correcto, que el ciudadano tiene que conservar su capacidad de crítica y de señalamiento del mal funcionario, ya sea un alcalde, un gobernador, o sea un presidente de la República, o un senador, o un miembro del grupo del poder, o incluso de un presidente de la República. Eso se tiene que conservar. Pero lo que no debe privar por salud pública es el odio y no ver las cosas que se están haciendo bien. Claudia Sheinbaum tiene una tarea muy difícil porque ser presidente no es fácil en ningún país. Y pues sin duda los problemas que México tiene aún vigentes son delicados. También le tocó enfrentar la segunda etapa de Trump, que no es un personaje nada sencillo de tratar y cuyo alcance y poder no se puede evitar, ¿no? Se tiene que atender lo que al Señor se le ocurre cada día que se despierta, ¿no? Que puede ser tan radical como lo más. Yo de entrada sé que tu opinión es positiva. Háblame más que con calificativos de temas puntuales en donde ves buenas señales. La primera es el cambio de narrativa presidencial. De fifís contra chairos pasamos a la prosperidad compartida. De un lenguaje a veces no violento, pero sí álgido, a un lenguaje de concordia entre todos. Pasamos de la polarización al tenemos que estar todos juntos porque los retos que tenemos son gigantes. Pasamos del gran instinto político y la gran audacia política del presidente López Obrador, que logró amarrar a los dragones que se estaban comiendo este país,
para ahora un gobierno científico integrado por los mejores, que plantea con mucha claridad el futuro del país, compartiendo ese futuro entre todas las capas sociales, sin abandonar de ninguna manera, incluso incrementando su vocación social. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento histórico. El Plan México lo que presentó fue una serie de metas en inversión pública, privada, recuperarla, para desarrollar este país homogéneamente, en el sureste, en el centro, en la frontera, en el Pacífico. ¿De qué forma? Construyendo una serie de obras de infraestructura que permitan que la inversión pública internacional no se concentre solamente en la parte de la frontera, sino que tú puedas poner en Tlahualillo o puedas poner en Matehuala un campo industrial que va a llegar a la frontera muy rápidamente, que puedas hacer un gran corredor, que ese es un plan del presidente López Obrador que está materializando ahora, un gran corredor industrial entre el Pacífico y el Golfo, con un canal de Panamá mexicano hecho a base de tren, con 2 grandes puertos, que puedas tú conectar cualquier rincón del país con la frontera para que el desarrollo sea más equitativo. Entonces yo creo que el plan que presentó la presidenta es un plan científico, un plan medido, a pesar de que hemos tenido un momento muy difícil, porque el segundo periodo de Trump es mucho más complicado que el primero que tuvo, en términos de agresividad hacia las naciones. Hemos tenido una presidenta con mucho temple que ha sabido afrontar eso y que ha provocado, incluso en esa adversidad, que tengamos cifras históricas de inversión extranjera directa y de inversión de largo plazo, que es la que se hace por lo menos a un lustro, 5 años de permanencia. Entonces yo creo que el país va muy bien, está viviendo un momento mágico. Tenemos que afrontar que, por ejemplo, la seguridad sigue siendo un problema. Se han disminuido el 30%, pero eso no es algo de lo que nos podamos sentir todavía orgullosos. Y creo sinceramente que lo que falta es hacer la pinza desde lo local para ese tema. La disminución ha sido extraordinaria en muchos lugares. O sea, ¿tú recuerdas cómo estaba Tamaulipas, el enfrentamiento que había en las calles entre el CDG y los Zetas? O lo que pasaba en Ciudad Juárez, el enfrentamiento entre Sinaloa y Ciudad Juárez, o lo que pasaba aquí mismo, en el Cañaveral, en el Mercado de Todos, en las matanzas que hubo en la sierra, en los asesinatos escandalosos de abogados que se tenían aquí porque había un enfrentamiento entre el cartel de Sinaloa y el cartel local. Y si te das región por región, en Michoacán, el enfrentamiento entre la familia y los Zetas. Región por región había ese enfrentamiento en la disputa por las rutas. Hoy tenemos otro fenómeno que tiene que ver con el consumo en la frontera, que es lo que hace difícil que bajen las cifras de asesinatos, porque están matando a pobres muchachos o que se comieron la mercancía que tenían que vender, o que los quieren un narquito despojar a otro narquito de una esquina y va y mata al pobre muchacho y pone a otro que después lo van a ir a matar. Es el problema que tenemos de volumen, que se tiene que combatir con medidas locales. La parte policíaca, la parte de la presencia, la parte de la investigación, ahí está. Todos los narcos que se han enviado hacia Estados Unidos, el éxito que se ha tenido en desmantelar todas estas agrupaciones delincuentes, contrasta con el éxito exiguo que se ha tenido en parar los crímenes de los pobres muchachos que están en las esquinas. Ahí, por ejemplo, coincido contigo en mucho, pero la parte en donde hace cortocircuito es que brincamos de un negacionismo. López Obrador llegó al grado de decir no hay consumo, a un reconocimiento del problema. Claro que lo está, y sí coincido en que la visión de hoy, el discurso ha cambiado, la aceptación de los problemas, no de todos, pero bueno, en particular de ha cambiado, pero brincamos de un no hay a un sí hay. No puede ser que haya surgido en los últimos 2 años, si había, antes se negó. ¿Qué nos contestarías a eso? Que lo que ocurrió fue que esa guerra que había entre los carteles por las rutas que se daba desde Tabasco, por todas las rutas que iban hacia la frontera, porque ese es otro tema, fue algo que pactó Salinas con Clinton, lo ha confesado Clinton en una conferencia que dio en la Universidad del Valle de México, cómo pactaron que la droga entrara hacia Estados Unidos por vía terrestre para interrumpir la vía aérea que estaba con conexión a Panamá y a Cuba, para entrar a Estados Unidos. Acordaron entrar por aquí y fueron dejando una estela de muertos por todo el país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que esa guerra de la que comentaba hace rato entre los carteles dejó el consumo
sobre todo en las partes fronterizas, pero también en el centro del país, porque empezaron a pagar a sus sicarios con droga, en especie, y tienen que generar un mercado que no existía antes. Pero si tú comparas aún con ese problema, con el hecho de que Tijuana y Mexicali son de las ciudades de Latinoamérica con mayor consumo per cápita, si tú comparas el nivel de consumo de México, aún en ciudades como Tijuana, con lo que tenemos a Estados Unidos, no consumimos. O sea, es mínimo en comparación con aquellos. Lo que pasa es que aquí ese consumo que es el mínimo allá es mucho para la cultura mexicana y es mucho cuando hay violencia derivada del tráfico de la droga. Entonces, sí estamos en una circunstancia en donde nos podemos presumir que no consumimos lo que consumen los gringos, ni cercanamente. Aquí no tenemos ejército de zombies por la calle caminando de forma extrañísima porque están atascados de fentanilo. No tenemos eso, pero sí tenemos jóvenes que, sobre todo en las zonas marginadas, están muriendo en las esquinas para vender una droga que antes no se vendía. Es un reconocimiento que se tiene que hacer, pero que tiene una raíz social también que hay que atender. Y la vía para atender la raíz social de marginación, la que tiene que ver con la falta de un tejido social que proteja a los jóvenes, porque son jóvenes recién migrados o hijos de recién migrados con familias un poco disfuncionales, y que no existe esa red de protección, se tiene que construir artificialmente, aunque sea por parte de las autoridades locales, y no se está haciendo, a mi juicio, ese trabajo todavía. Volviendo yéndonos para atrás un poquito para no descalibrarnos, ¿no? De la superdelegación, ¿te saliste o te salieron? Porque se han dicho muchas cosas. Mira, fui ratificado por la presidenta y fui ratificado justamente por el buen trabajo que en la delegación todos los compañeros habíamos realizado. El cambio, si tú observas, no es un cambio para entregárselo a otro grupo político local o a un grupo político X. La persona que entra es una persona del mismo equipo al que nosotros pertenecemos, que es el equipo encabezado por la compañera Ariadna Montiel. Los compañeros que están ahí trabajando son los mismos que trabajaban conmigo. Es una decisión que tomé yo, que había tomado yo, te voy a platicar un poquito de anécdota, que había tomado yo cuando estaba terminando el sexenio del presidente López Obrador. Yo estaba buscando ser senador en ese periodo, creí que había cumplido ya con mi trabajo y estaba yo ya por pedir hacer mi renuncia para poder buscar, una vez publicada la convocatoria Morena, para hacer yo mi precampaña rumbo al Senado. Iba a renunciar, haz de cuenta, mañana, pero me pide la secretaria que no lo haga, porque iba a tener su comparecencia y como buenos amigos que somos, me pide que la acompañe. Con mucho gusto, dije, o sea que la pusieron un día. Me fui a México y no fui a la comparecencia, de hecho no fue ni ella, porque el presidente López Obrador nos llamó a su oficina y nos dijo, ustedes son mis cuadros y quiero que me ayuden a entrarle al tema de Acapulco, que ayer se acaba de destrozar. No hay un poste de pie, no hay un árbol de pie, se ha sido destruida y los necesito ustedes. Y nos planteó la idea de dividir en 32 Acapulco y a cada delegado darle junto con sus servidores la tarea de reconstruir Acapulco. Ahí aprendí a machetear, aprendí a cargar basura, aprendí a hacer miles de cosas que no había, aparte de las que ya hacíamos. Fue una decisión personal que tomé yo. Ni modo, voy a dejar la oportunidad que se me presenta para el Senado porque hay una causa mayor que seguir. Eso pasa cuando uno es militante de causas. Y lo hice. Pues ahora, antes de que me pase eso, y ya viste lo que pasó ahorita en Costa Rica, se van a trasladar los servidores de la nación para allá. Antes de que me pase eso, que tenga yo una obligación moral de no tomar mis decisiones a tiempo, prefiero separarme de mi encargo y buscarlo con toda libertad y además con toda, viéndole a la gente la cara. O sea, no estoy utilizando una infraestructura del gobierno para generar un proyecto político. Entonces, por eso esa fue mi decisión. Los dimes y diretes ahí van a estar, pero la prueba contundente es que ahí están los compañeros, no se han movido un solo servidor de la nación, todos han sido ratificados, es el equipo con el que viene trabajando durante todo este tiempo, y ahí está. Hubo mucha gente que la buscó, me platicaron ya con nombres y apellidos quienes la buscaron, pero la decisión fue muy clara. Hay una muy buena relación con la presidenta de México, nosotros hemos respaldado siempre. Eso no quiere decir que le dé eso a uno ventajas, las ventajas se las da uno construyendo el trabajo que tiene que construir. Hoy estoy trabajando más duro en términos políticos,
Cosas que no podía hacer las puedo hacer ahora. Puedo estar aquí hablando de problemas locales contigo. No podía hacerlo cuando lo había hecho. Había venido a hablar de programas alguna vez y cosas de esas, pero no de los problemas locales. Estoy con absoluta libertad. Soy un miembro del movimiento, pero también soy una persona que tiene un sentido crítico de la vida y que ahora tengo la posibilidad de expresarlo con libertad, sin que me convierta yo en un opositor, desde luego, porque no lo soy. Soy todo lo contrario. Entonces, no, yo tomé la decisión y estoy muy contento con ello. Y apelando a esa competencia que va a la par con la función pública, que algunos no la saben separar, yo te preguntaría, Morena no ha sufrido y sigue sufriendo de ese gruperismo del que habló respecto al PAN alguna vez Ernesto Rulfo, que acaba haciendo un mal porque El PRD se lo acabaron, las tribus del PRD, ¿no? Morena, veo la lucha interna muy, muy intensa. ¿Cómo evitar que eso haga daño? Porque sin duda hace daño. Porque el que no haya oposición no genera, el que no haya oposición, que no la hay una oposición muy débil, genera que sea difícil la unidad, porque se sabe que se está disputando el poder adentro. Y entonces los vicios personales, la falta de cariño por la marca, la falta de pertenencia sincera y absoluta a un movimiento que está transformando el país, lleva a que algunos compañeros tengan conductas antisociales dentro de la propia institución. O no digamos antisociales, digámosle poco éticas o poco empáticas con la propia marca, ¿no? Que se hagan trampas, no creo que sea algo generalizado, pero sí veo surgimientos de cierto canibalismo que se tiene que acabar, porque lo importante no son los intereses de las personas, los intereses es que un movimiento tenga salida. Y la lealtad no debe de ser a las personas, como decía bien el presidente López Obrador. La lealtad tiene que ser un movimiento. Si uno es leal a un movimiento, a una política pública, a una meta como institución, entonces no va a haber problemas porque todos vamos a estar trabajando hacia el mismo lado. Pero yo creo que también el partido debería tener su mecanismo interno de darle un zape para quietar, porque la gente no es tonta. El electorado cada vez es más conocedor, cada vez es más crítico, está ya no desinformado, ahora está sobreinformado. Y los que gruperamente, antiéticamente y con deslealtad buscan sus intereses y andan grillando al mismo compañero de partido que busca algo parecido o igual a lo tuyo, y bueno, parece a veces literalmente olla de grillos, ¿no? Solitos se descalifican, no tienen éxito, no llegan o no duran, porque los desgasta y los clava su misma actitud y conducta. Pero mientras el daño ya lo hicieron. Y hay unos que no entendieron y otros que no van a entender. El partido debería tener un mecanismo de un zape desde la presidencia, como presidenta de los mexicanos es de todos, pero pues políticamente también es líder del movimiento, en la parte en donde en su tiempo libre puede hacer su activismo, reunirse con la dirigente del partido y decirle, oye, pones un zape y me los calmas. ¿Por qué? Porque el que se mueve no sale en la foto, y aunque fue una frase acuñada en el prismo, yo creo que es una frase universal y no nada más aplicable en la política, porque el que se mueve a la hora de la foto le mancha el saco al de al lado, le pisa el vestido al de al lado, descuadra la iluminación, apendeja al fotógrafo. O sea, sin duda todo lo altera y lo altera para mal. Y de eso la verdad estamos hartos porque confunde a la gente. Yo creo que el partido lo que le hace falta es la segunda etapa, que es el tema de la institucionalización. El de poner las reglas un poco más claras de competencia. El de tener, aunque sea reglas no escritas, que se cumplan cabalmente. Creo que está en vías de eso. Hoy mismo se están eligiendo los comités de los seccionales, lo cual es un paso muy importante porque está creando una instancia de conexión directa con la población, pero es una instancia de representación dentro de la sociedad, más allá del Consejo y el Congreso Nacional. Creo que es una buena etapa, es un buen comienzo para esa vida institucional, porque si las cosas están sueltas, entonces las conductas se pueden descomponer, como ya comentamos.
Yo creo que va por el camino correcto Morena, que sí tiene que acelerar un poco más el paso en esa parte que comentas tú, que estoy totalmente de acuerdo, evitar el canibalismo interno y promover la unidad en torno al proyecto que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado también? Seamos sinceros. Morena es un partido que se hizo de aluvión, lo dijo Paco Ignacio Taibo. Es decir, hubo un gran torrente del ímpetu ciudadano que hizo que hubiera un gran desprendimiento en donde se vino hasta Lili Téllez, hasta Germán Martínez. Luego las circunstancias, el hecho de que claramente es un movimiento de izquierda, hubo quienes no pertenecían a esa corriente ideológica, pero supieron aclimatarse y supieron, más que aclimatarse, culturizarse en esa corriente ideológica. Y hubo otros que no. Ahí está Lili Téllez, ahí está Germán Martínez, ahí están otros. Y localmente tenemos también esa circunstancia. Por eso dije yo, hay mucho, sobran panistas y faltan morenistas en los gobiernos. Porque creo que en eso todavía se tiene que trabajar más, en que la gente se sienta, el funcionario público, cuando lo sea, realmente se sienta que está de este lado. Ese es un buen punto, es un buen punto. Baja California es un buen ejemplo. Y en otros lugares es el PRI, ¿eh? Sí, finalmente el prianismo que se cambió la playera y se la puso color guinda, ¿no? El tema es que estas figuras expriistas o expanistas vienen, se mimetizan, porque yo creo que el que es mañoso nunca cambia, se mimetizan, pero también Morena les da viada, les da manga ancha, les da cabida. Yo, por ejemplo, veo figuras, no voy a decir nombres para que no se malinterprete, pero ex perredistas. Yo creo que el verdadero Morena es el que nace con Morena o el que se viene de la izquierda, que pudo haber sido en su pasado pesumista, pececista, perredista para acá. El que estaba en PRI o PAN, yo no puedo decir que tenga ideología de izquierda, tiene conveniencia de izquierda y de derecha y del centro y de todos lados, ¿no? Algunos sí se han convertido. Híjole. Como judíos se convirtieron en el cristianismo. Ay, pero es que sí hay conversión. Yo conozco casos exitosísimos de conversión, que ahora son hasta menos. No se puede generalizar, vamos a pensar que sí, porque aquí mismo sería injusto. Sería injusto. Pero creo que más injusto es cuando que originalmente trae una lucha de izquierda no le ha tocado la oportunidad o no se la dan o se la acotan de aspirar a aplicar la ideología, participar, las aspiraciones que ayuda a construir y hacer la realidad. Todavía veo que hay injusticias que se han cometido. Lo que pasa es que creo, y es una crítica bien constructiva a mis dos amigos, el ingeniero Bonilla y la gobernadora Marina del Pilar, creo que se les cerró el mundo a la hora de armar sus equipos. Y que yo lo he platicado con ellos, no estoy hablando a espaldas de nadie. Y que decidieron no pagar la curva del aprendizaje. Y no pagándola implicaba pues sumar de una a muchas personas que no habían pasado por esa conversión que estamos comentando. Lo que generó estas distorsiones, sobre todo en la parte de comunicación del mensaje y de mensajes a la propia ciudadanía, que irritó a sectores importantes, más que de Morena, porque Morena, te digo, es un partido muy reciente, no hay una vieja militancia. Sí, ¿quiénes eran los llamados a ser llamados al gobierno, a mi juicio? La sociedad, los ingenieros, los médicos, los contadores, los abogados, que votaron por Morena. Porque eso es lo importante. El mayor sentido de pertenencia a un movimiento es cuando vas y votas por ese cambio. Y que lo haces desde el éxito profesional, lo haces desde la inteligencia y sobre todo desde la información. Esos son los que teníamos que haber convocado a que se integraran al gobierno. También militantes, desde luego. Pero no era un asunto de militancia, era un asunto de perteneces acá o no perteneces. Estoy seguro que hay integrados aquí cantidad de personas que votaron en contra del licenciado López Obrador. Eso te lo aseguro. Y que en las salas de sus casas, en sus conversaciones familiares, siguen teniendo una postura no empática todavía.
Híjole, es bien difícil la justa medianía tan complicada que es, ¿no? Que es necesaria y tan complicada entre... No puedes hacer un gobierno que contrate automáticamente por afiliación partidista, pero tampoco puede ser una bolsa de colocación de con recompensas políticas para el que me dejó llegado, para que el que me ayudó o el que me vaya a ayudar. Lograr esa medianía es complicada porque es infantil pensar que un candidato que gana una posición no tenga que pagar favores políticos. El detalle es, acuerdos políticos son necesarios. El detalle es cuando esos favores políticos se acaban siendo mezquinos, ¿no? O cuando no los necesitabas y los hiciste, que no tienes un partido que las está ganando todas, ¿para qué? Esa pregunta yo me la he hecho. A mí me parece un error. En el PRI hubo un momento en que la contienda era ganar la candidatura porque automáticamente ganaba la elección. Hoy por hoy Morena todavía tiene la intención de voto suficiente para pensar que ese candidato va a ganar, ¿no? Y no sé cuánto tiempo vaya a durar, depende mucho de la labor que hagan los que gobiernen. De la economía. Claro, sí, pero en función del papel que juegan los funcionarios electos. Y bueno, los que reciban la confianza de designación de posiciones, ¿no? Pero todavía tiene Morena una marca muy fuerte. No estoy queriendo empinar nada las encuestas y punto. Estamos a tiempo de evitar que esos vicios Morena crezca aprendiendo de ellos. No, yo creo que sí. Estamos viviendo tiempos de un aprendizaje muy fuerte. Yo creo que todos los políticos de Baja California están entendiendo que hay que mimetizarse, que hay que comportarse bien, que hay que estar a la altura del movimiento en el que está participando. Yo creo que lo que ha estado pasando en los últimos años, meses, nos ha dejado enseñanzas a todos. Y creo que esto abre una puerta para mejores entendimientos. Fíjate, lo que tú comentabas hace rato de ser tampoco tan radical y tampoco... Te voy a platicar en el caso de Sedatu que me tocó vivir a mí. Es una secretaria muy importante que maneja desde temas que tienen que ver con la regularización hasta obra pública. La ley dice que el delegado debe mandar una terna para todo lo que eran antes las delegaciones y que se seleccione eso dice la ley, a los representantes. Y no al revés, pero hubo resistencias de los secretarios. En el caso de Sedatu me mandan a mí la propuesta de una persona para que fuera y que yo la validara, regresándoles como propuesta mía, única. Pues déjenme verla. Me la mandó el entonces secretario Meyer o su oficina. Y le recibo, me meto un poquito a investigar y era un panista por los 4 costados, pero que además tenía cuentas pendientes con la ley. Sus cuentas habían sido rechazadas. Entonces inmediatamente dije, no, pues no puedo yo. Pero es que el secretario, no puedo yo avalar a esta persona. Bueno, mándenme otra propuesta. Quería que te la comieras todita, ¿no? Déjame, no. Y me mandan otra propuesta de una mujer. Entonces yo ya un poco más ciscado, pues mando con una amiga mía que milita todavía o no sé si milita todavía, en el Paligüey. ¿Esta persona quién es? No, me dice, era secretaria técnica de fulano de tal, un diputado del PAN. ¿Y qué onda? No, pues es de los radicales. A ver, ya era propuesta, ¿eh? Me meto a su Facebook y era un Facebook que no bajaban de cacas al presidente, que ya sabía ella que estaba propuesta y no se había tomado la delicadeza siquiera de bajar las publicaciones del día anterior. Publicaciones de esas de radicales, insultando. A muchos le pasó eso. Les dije, yo no voy ese sapo no me lo trago, ¿eh? Discúlpenme, ese sapo no me lo... No te hubiera alcanzado para estar aquí platicando conmigo, porque ahí sí te hubieran salido y por la puerta de atrás, ¿no? Pues por favor. Y entonces ya me mandaron una propuesta. O el juicio público de la gente te tendría clavadazo, ¿no? Me mandaron una propuesta que no era de alguien del movimiento, pero una persona bastante decente y que no era un opositor al movimiento, que tenía experiencia, había sido antes delegado, pero no era un opositor. Esa es la medianía que ocupamos. Exacto. Y es la persona que está ahorita. Es legítimo pensar, oye, si eres un contramovimiento radical, no vas a poder comulgar con lo que aquí estamos haciendo.
pero tampoco significa que tengas que ser un cuatroteísta desde que amanece. Pues con que tengas las calificaciones, creo que eso es lo que mejor pueden hacer para decidir a quién poner. Pero que seas empático con lo que se va a hacer, no que seas un opositor Bueno, sin duda, sin duda. O sea, eso es lo que se tiene, a mi juicio, que cuidar, ¿no? Un justo equilibrio. Porque luego también los compañeros militantes no alcanzan para todos los puestos. O sea, ser militante no implica que tengas la capacidad profesional para desarrollar determinada. Muchos sí, pero tampoco todos están en esa posibilidad. Entonces tienes que equilibrar, pero ahí está en la sociedad. La gente que mayoritariamente está apoyando a Morena es de todas las clases sociales, y de todos los ámbitos profesionales. Yo creo que vamos a pasar a un tema muy práctico. Ya hablamos de la grilla y 1000 horas podríamos agotar, ¿no? Porque es muy amplio. Un tema muy práctico. Entendiendo que lo correcto no es que nos hables todo de eso, puesto que hay una nueva delegada y es una cuestión de función pública. A manera de orientación, sin querer yo sorprenderte, haciéndote que hagas algo nuevo, que no, sí, no sería lo correcto, ¿no? Pero sí quiero tocar el tema. A manera de orientación, que sí se vale, porque a mí me parece, y conste que yo soy un crítico muy duro, y soy muy crítico, muy crítico, inclusive me dicen que soy, unos me dicen que soy prianista, otros me dicen que soy Alfredo del Pilar, y bueno, soy pero yo he sido muy crítico, he sido crítico y soy crítico. Sin embargo, estaría loco si no reconozco las cosas buenas. Hay un renglón de la administración pública que a mí me parece crucial, fundamental. Me parece que con que poquito se cumpla con lo que se echó a andar es histórico y me parece que mucha gente lo está desaprovechando. Espero que estemos en tiempo. A manera de orientación, me refiero al tema de la vivienda. A mí me tocó de cerca ser demandado por grandes corporaciones. Me tocó contraponerme a embates de jueces que finalmente fueron corridos en Baja California cuando atacaban los intereses de miles de personas con el apoderamiento masivo de casas de Infonavit. Juicios indebidos, poca madre, inmorales, sumarios, que celebraban audiencias federales en Nayarit para que aquí la gente no compareciera. Se violó el derecho de audiencia de todo mundo, notarios, corredores, peritos, bancos, funcionarios de Infonavit, que ya todos los corrieron, jueces también ya los corrieron, medio mundo metido. Ahora llega la presidenta y sigue adelante con esa investigación que se congeló, que se detuvo, pero lo más importante, que empieza a quitarle al Infonavit esos candados que permiten, primero, que una persona pueda comprar una casa pagable. Segundo, que aquel que ya está encharcado pueda volver al redil del pago justo, pero en condiciones no leoninas, pagables. Creo que eso es histórico. Lo hizo la presidenta desde que llegó y desde el primer momento yo me sentí animado porque conozco de fondo el problema. Yo te pregunto a manera de orientación porque a ti te tocó el arranque y una buena etapa, la maduración. ¿Qué tan genuino y qué tan viable es? Es 100%. Es un cambio de fondo, como tú lo estás comentando. La forma como se manejó el Infonavit durante los años previos al 18, lustros previos al 18. Toda la vida. Ajá. No toda la vida. El Infonavit surgió como un instituto para fomentar la vida. Sí, de acuerdo, trabajadora. Cuando tuvimos los mecanismos de deslizamiento cuando entra el neoliberalismo. Los veces salarios mínimos, no hicieron los cambios en su momento, ahí solamente se beneficiaron las constructoras. Exacto. Se trató de beneficiar a la élite económica que se dedicaba al ramo de la construcción. Como mediante la acumulación de riqueza de forma muy importante, pero a costilla de la clase trabajadora. Es la historia del neoliberalismo en todas las áreas. Es concentrar la riqueza y abusar de la clase trabajadora, no ofreciéndole salarios justos o no ofreciéndoles condiciones para hacerse la vivienda. Entonces, una institución tan noble como que había sido creada con tanta nobleza para generar condiciones para el trabajador para que se hiciera una casa digna, terminó convirtiéndose en una inmobiliaria
leonina, tranza, defraudadora de la ley y de las personas. En tal nivel que esas deudas impagables, porque no se acumulaba nada de capital sino todo intereses durante los primeros 11 años, y luego indexadas en la inflación con gobiernos que generaban inflación casi de forma provocada, provocó que, o ocasionó que una cantidad impresionante de personas, la mayoría, no pudieron estar al corriente de sus pagos. Y los que pagaron, fue injusto que pagaron 35 años pagando una casita que no vale un tercio de lo que pagaron. Nadie pagó. O sea, al final se extinguía la deuda a los 30 años, pero después de haber pagado la casa casi 4 veces. Lo que provocó que el fraude fue tan feo que cuando la gente iba a querer negociar, como cualquier deuda que tienes, vas y negocias. Te mandaban con despachos y que... Primero te decía, debes 700,000 pesos. Oye, pero la casa vale 500. Y ya pagué 1,000,000. Ajá, y ya pagué 1,500,000. Pues debes eso. Pero haga una quita, algo, porque yo no quiero perder mi casa. No se puede. Y luego esa casa, con todo ese tipo de trampas con las que tú ya dijiste, de forma esa y muchas más, se le entregaba un despacho para que le pagara al Infonavit 200,000 pesos. Así es. Y luego esa persona la volviera a vender. La pintaba y la vendía nueva. Pero eso es un fraude. Luego también gente en la frontera. Alguien saca una casa, lo detienen al otro lado por la razón que sea, no puede venir, no puede comparecer, alguien se regresa a su estado natal, alguien murió o lo mataron, lo que sea. Mecanismos de absorción en unos cuantos de esas propiedades, habiendo tanta gente a la que pudieron haber beneficiado con casas quizás recuperadas a precios pagables. Digo, creo que eso es lo que ahora se está haciendo. Hay dos cosas muy importantes. Eso y otro tema que tú tocaste de Rosón hace ratito, que tiene que ver con cómo puedes comprar una casa. Para que hubiera más ganancia para el empresario, entonces tenías que demostrar por lo menos 2 salarios mínimos para poder pagar lo que el empresario quería de ganancia. Y eso obligaba a que la gente, la clase trabajadora de verdad, la que trabaja en la maquila, pues se tuviera que casar, así te la pongo, para poder juntar los puntos y entonces poder aspirar a una casa. Si no, por sí solo, un trabajador no tenía oportunidad de juntar los puntos suficientes. Lo que se está haciendo ahora, desconozco el último tramo del... No, el último tramo que dices es bajar los puntos al mínimo. Sí, claro. Acudí a la reunión. Es al alcance del verdadero trabajador. Exacto. Bajas la ganancia, pero puedes ganar en volumen porque hay un rezago muy grande. Producto de que, oye, tampoco me voy a casar para tener una casa. No, sí, pero es que el Infonavit no estaba para ganar. El Infonavit estaba para generar las condiciones de esto. Y que ganaran, pues sí, pero los constructores, lo razonable, la recuperación de su inversión y su rentabilidad, su ganancia, punto. Pero tampoco negoció tu vida y luego te dejaban botado, como hicieron las grandes corporaciones. Estábamos trabajando con márgenes de 67% de ganancia en términos económicos, pero en términos prorrateables. O sea, es decir, 67 es un mundo. Es un mundo para un empresario. Cuando el mundo moderno... Y es esclavismo para el trabajador. Exacto. Implica que estás explotando a tu socio, porque el trabajador es un socio del empresario. Por eso hay repartición de la ley, dice que tienes que repartir las ganancias al final del año, ¿no? De utilidades. Pero el trabajador es un socio del empresario. Es el que le hace la parte manual al empresario. Bueno, no puedes tratarlo así. 67% de ganancia y el resto lo tienes que dividir, pues por eso no puedes aumentar el salario. Hoy andamos por el 47, creo, por ahí por ciento, la última cifra que vi. Los países desarrollados andan por el 32, 33% de ganancia. A eso habló la presidenta, y cálculos de organismos críticos y internacionales han sido favorables. Si se cumple con la política, se puede llegar a que México tenga un 35% de rentabilidad para el que construye y el que da el financiamiento, y eso es algo muy manejable cuando los salarios han aumentado. Pero no puedes seguir pensando que vas a tener ganancias arriba del 50%. Y tampoco castigarte con el aumento inflacionario de cada año. Es una locura. Eso es lo que hacía que querer desbordar el mar a cubetadas fuera lo mismo que pagar una casa. Yo sabes que estoy seguro que algunas de las crisis que tuvimos fueron provocadas adrede para mantener... No, bueno, eso es eso es lo que sí, claro, porque ahí... Y te decía, no podemos subir el salario porque se va a perder la inflación. ¿Cuánto se ganó con el Fobaproa? ¿Cuánto se ganó con otros fenómenos derivados de esas crisis inflacionarias? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes hicieron un gran negocio con esas crisis? Bueno, perdóname, pero muchos siguen todavía enquistados, no han salido del todo.
aunque sí les han amarrado un poco las manos y no les ha gustado. Quebraron empresas públicas para poderlas vender. Y algunas de ellas ni quebrándolas, o sea... O se las vendieron. Sí, pero las quebraron, primero las ponían en números feos para poderlas tener pretexto de venderlas y se baratas a los amigos. Sí, Telmex, la Telmex es el gran ejemplo. La bombardearon. También la Comisión Federal de Electricidad. O sea, por más que quisieron quebrarla, no pudieron y aún así modificaron la ley para que ingresaran la inversión española a la generación de la luz. ¿Tú sabes cómo está España ahora con ese tema? Con esas mismas empresas que vinieron aquí a poder acreditar. Bueno, España tiene apagones que es una tiene locura. apagones y la luz más cara se paga, que de toda Europa se paga en España. De días. Nos querían llevar hacia allá. Es decir, la lógica en el neoliberalismo es muy perversa. Deshaz al Estado para que pueda haber una traslación de recursos públicos a manos privadas. Nadie está en contra de la inversión extranjera ni de la iniciativa privada. Al contrario, se requiere, sin ella no se puede. Pero no puede ser a costillas del pueblo, a costillas del abuso de las instituciones, a costillas del patrimonio nacional. Oye, doctor, ya que estamos hablando de temas varios, ensalada de temas, tú tocaste un tema que yo en lo particular he tocado y que muchos anti-4T y pro-4T me dicen que estoy loco, pero me parece que no lo estoy tanto. Creo que México tiene la joya de la corona en sus manos. México tiene el fiel de la balanza entre que Estados Unidos mantenga o recupere su hegemonía o China se la pueda ganar o puede equilibrar la balanza. México es factor decisivo, inclusive me atrevo a pensar que puede cambiar la ruta de la historia en México. Y ese factor decisivo se llama Istmo de Tehuantepec. Creo que el presidente López Obrador siempre estuvo consciente de ello, ¿no? Ese tren interoceánico no se hizo a lo loco. Todo está perfectamente calculado. De manera que hoy China tiene, para que su nueva ruta de la seda sea exitosa, ya reclutó a prácticamente todo Sudamérica. Centroamérica no se le va a resistir mucho. Pero en México llegó a Estados Unidos y ha dicho, hey, aguántame, ¿no? Todos quieren el Istmo de Tehuantepec. Y ni siquiera hay que dragarlo, ni hay que como está. Es una mejor idea. ¿Cómo está? Funciona porque está calculado y lo están haciendo. Hay mayor eficiencia en el traslado de mercancías de Coatzacoalcos a Zainacruz o viceversa, aún con las maniobras de desembarque que hoy se hace de manera rápida y las grúas son increíbles. ¡Pum, pum! En 2 días llegan los productos que tomarían 14 dando la vuelta por todo el cono y por el canal de Panamá. No pueden, una porque le falta profundidad, otra porque China y ya fue el proceso. Rubio a hacerle maneta de coche al presidente panameño, retiró contratos chinos, está en el estira y afloja. En México tiene la presidenta Sheinbaum una canica valiosa, yo creo que el tazo dorado, y tiene que saberlo manejar muy bien porque no podemos ni pelearnos con nadie, es bueno pelearse, pero ni estar con los gringos del todo, pero tampoco con los chinos del todo. Qué difícil, porque qué importante es eso. Tú lo manejaste y no he visto que se aborde mucho públicamente. Cuando esa es la joya de la corona, eso puede cambiar la geopolítica mundial, la historia, la puede cambiar lo que pase con ese corredor interoceánico en los próximos 30, 40 años. Totalmente de acuerdo. Podemos recuperar el terreno que perdimos por tener políticas públicas no nacionalistas, sino más bien pensando en los intereses transnacionales. Y lo digo sin maldad, o sea, pensando que eso era lo correcto. Y se abandonaron políticas soberanistas. Esa es una parte esencial de la 4T. Estamos recuperando el control de nuestra economía. Por eso el éxito. Estamos recuperando ese control. Y ese control implica que no nos vamos a pelear con nadie, pero podemos negociar con todos. Y hacerlo inteligentemente, claro, cuidando, pues tenemos que cuidarnos mucho aquí del vecino. Pero yo creo que se están sentando las bases para que eso pueda ser posible.
Y lo que tú comentas del transísmico es totalmente cierto, pero además va a solucionar un problema histórico de México, que es industrializar el sureste de México. La gente que tontamente dice que la gente del sureste no sabe trabajar en las fábricas, no sabe lo que dice. Que se vengan a la frontera para que vean a los oaxaqueños trabajando. No, no, los oaxaqueños son la mano de obra más calificada en Estados Unidos y el extranjero porque son artesanos. Sí, No hay mejor soldador de barcos bajo el agua y sobre el agua que el oaxaqueño, no lo hay, ¿eh? Son artesanos, son hábiles, el mejor relojero, joyero, peluquero, sastre, son los hombres oaxaqueños, perdón, no es algo misógino. O sea, el hombre oaxaqueño es un artesano, nació pintando a mano joyas artísticas. Para ellos hacer un reloj, un traje. Digo, yo viví en el Istmo de Tehuantepec la mayor parte de mi vida, sé lo que estoy diciendo. Entonces vamos, el polo de desarrollo que pudiera cambiar la historia de este mundo implicaría convertir a México en un país riquísimo. En una potencia, pero construido bien, no como lo intentó construir López Portillo, que fue invirtiendo en el petróleo y después pidiendo prestado por eso y después sin tener dinero para pagar, queriendo la solución fácil, inmediata, comprar humo. No, sino desarrollándolos, cumpliendo con el proyecto que teníamos hace muchos años. Los chinos copiaron el modelo mexicano. Lo llevaron hasta las últimas consecuencias y ve tú la potencia económica que son. Más que en China le cortan la cabeza en la plaza pública al que se roba el dinero y le cae. Ya no hace falta porque ya nadie se roba nada. Porque le muestran la cabeza, le muestran las manos. Pero digamos que ya, tú pregúntale a un chino que se quisiera tener una vida de norteamericano. Ya no, estamos re bien. O sea, vas a China y te encuentras con un mundo hipermoderno, con bonanza económica. Ayer estaba viendo, eso que dices es cierto, tenemos una idea equivocada de China. Hay un tren, no recuerdo el nombre de las ciudades, perdón, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, mi chino es muy malo, no recuerdo el nombre. Hay un tren que circula de un polo a un polo y se encontraron con la complicación que a la mitad del recorrido había un poblado histórico de 3000 años. Era un atentado pensar en quitar ese poblado, que además había roca caliza muy dura, todas las complicaciones de arriba y abajo. Y la única forma de que ese tren pasara era por un sector, una parte entre una montaña y otra en donde no cabe, pues mismo que quites la montaña. Entonces dijeron, vamos a mandarle el tren al revés. Pues el tren se voltea, se acuesta, de forma que toma el ángulo justo y pasa a 280 kilómetros por hora. La gente que va a bordo no lo siente. Cero complicación, no se detienen por nada. Eso no lo ves en Estados Unidos. No está en Europa. Bueno, yo me tocó conocer el tren súper rápido que va de la frontera del canal de Suez entre Inglaterra y Francia a París. Y perdóname, pero pues está como el metro en la Ciudad de México. O sea, se ve viejón, está grafiteado, cero modernidad. Nada que ver con lo que está en China. Es lento. Sí, 140, 160 kilómetros, si bien te va, suena y se sangolotea. Entonces digo, es un error el derechismo extremo, es decir, puro gringo. No, no es cierto. Pero también es peligroso pensar en que puro chino. No. Nosotros tenemos que tener nuestro propio proyecto dedicado a desarrollarnos como país y a generar condiciones de bienestar para todos. Pero es que ahí viene, doctor, el asunto de la presidenta. Trump tiene muchos callos que pisarte para que seas y los chinos también. Qué difícil es. Pero lo ha manejado muy bien. Se ha manejado. Sí, se habla con el precio y como que lo controla y luego sale hablando bien, lo sereno. Tiene la ventaja de la preparación que tiene, que habla el inglés, conoce el slang y conoce el humor gringo y le habla a lo gringo. Es una gran ventaja. Sí, estudió allá ella en Berkeley. Y le respeta porque sabe que es una persona muy inteligente. Te voy a decir algo por qué le respeta. Yo estoy convencido que Trump le mide el agua a los camotes porque si será criticable en todo el diablo sabe con esto no es. Ella es de izquierda de verdad. Es una mujer de mucha convicción. Si alguien es izquierdista en México, es Claudia Sheinbaum.
de acuerdo. Izquierdista de siempre, hasta De familia. los trapitos que le sacan al sol es de una lucha de izquierda. Hija y nieta de gente de izquierda. Revolucionaria de izquierda y zurda se morirá. Entonces Trump sabe que si se pone a querer apretarla de más, se le va a complicar porque la va a convencer siempre y cuando le convenga al país y le convenga a ella para su maniobra política. Y eso está bien. Pero regreso a lo mismo. Qué difícil es. Comento esto porque es importante. Porque te habla un hombre que critica mucho esas políticas de la falsa izquierda, el humo que se nos haya vendido, lo que parezca humo, pero no podemos dejar de reconocer lo sólido como el tren, como la dificultad que es evitar que ese señor de Monterrey Larrea, que le quitó López, en el último tramo de su gobierno, le dijo, véngase para acá porque ocupo esas vías. No digas que no. Y le lo agarró en Palacio Nacional, le hizo maneta de coche y salió Larrea más rojo de lo que siempre está, porque sí, era sí o sí, no le dejó marca. Pero sin vía férrea. La entregó, la vendió. Se le pues yo no sé qué le dio. No le gustó, pero tuvo que dar la concesión. Y está bueno, creo que esa ruta debe ser siempre no en el plano fascista de que el Estado debe controlar los bienes de la producción y menos comunista, pero debe ser nacionalista en un sentido práctico. Y él se le deja a que lo maneje. Sí, tiene que ser regulador. Porque ahí están nuestras minas de oro. El mercado no se regula a sí mismo, porque el mercado, quienes participan en el mercado buscan la ganancia. Claro. Es naturaleza. Claro. Entonces no se van a regular de tal suerte que hay una buena redistribución del ingreso. El Estado tiene que ser regulador. Aquí, en cualquier parte del mundo, cuando faltan esa premisa, se va para abajo las economías de los El otro punto, entonces, bueno, coincidimos, ay, vaya Dios mío, encontré a alguien que sí, no dice que sí, ¿no? Porque no es, o sea, sería una locura pensar que eso no es la joya de la corona. No, claro que sí. Viendo lo que le pasó a Grecia, que le aceptó el préstamo para la de 5G hace 10 años a los chinos, préstamo impagable, y ahora se quedaron con la ciudad que tiene un puerto al lado, el puerto es chino. En Perú, pues un préstamo impagable, el puerto es chino. Pero ya que es nuestro, el del Istmo. Exactamente. Sí. No he visto que venga Marco Rubio, como fue a Panamá. En el primer acto de gobierno de Trump fue a pararle los tacos al presidente de Panamá. Porque le estaba entregando, yo 98 contratos a China, pues van para atrás porque ¿no? El canal se devolvió. Pero es para los panameños, no es para los chinos. Exactamente. Y aquí en el tren, los chinos están... Sí hay contratismo chino, que lo haya, pero no que se les entregue. No, claro. Primero el interés nacional y luego el interés de los demás. Pero repito, al punto de reconocerse hay que estar muy pendientes porque cada fenómeno de que aparezca Trump, México y esto, y con razón y sin razón, todo acto de presión está orientado al istmo de Tehuantepec. Ajá. El otro punto, tú lo conoces muy bien, el norte. El triángulo entre San Luis Río Colorado, bueno, no, Mexicali hacia Sonora, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, hasta la parte que hace frontera Nogales. Por las desaladoras planeadas, por la generación de energía solar, porque México también ahí tiene tierras raras, al igual que las tiene Venezuela y las tiene Perú. En menos volumen, pero sí. En menos volumen, claro, las tiene. Pero ese menor volumen se compensa, digo, China tiene mucho más, pero China está en China. Pero aquí estamos a tiro de cruce con Estados Unidos, eso es invaluable. Que Intel se venga a Sonora a poner en la superplanta para fabricar los microprocesadores que forman la desventaja que tiene Estados Unidos hoy con China y con Rusia. El hándicap de los gringos son los microprocesadores, porque están en Taiwán y en Taiwán están en esa misma como México, ¿no? Que, pues se los tengo que vender a los gringos, pero pues China me quiere reclamar y bla, 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 bla. Si logramos que esos desarrollos, el Plan Sonora y el corredor interoceánico sea manejado para vender a los mexicanos, en 10 años seremos Dubái. Te agrego uno que nos afecta de manera
importantísimo a Baja California, el Plan Ensenada. La presidenta destinó toda esa zona de Jacay, que es una planicie impresionante, para hacer uno de los 9 desarrollos industriales del país más importantes. Sería como el tercero de América Latina, tengo entendido. Pero requerimos de un puerto cercano, porque el puerto, para que sirva industrialmente, como está ya lo de Tehuantepec, tiene que tener vía férrea. Entonces tienes vía férrea y conectada con el mar. Si no hay conexión, no. Con el mar, hacia los centros industriales y del centro industrial a la frontera, para que el proceso sea rápido y efectivo. Entonces es importantísimo la obra que se va a hacer en Colonet y la posible obra que se va a hacer, esa está todavía en negociación con el tema de la entrada a Ensenada de... Pero Jacay es un proyecto de la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Claro, pero eso implica un puerto, luego un puerto seco para que no estén los contenedores ahí en medio, y luego el parque industrial, un avión de carga y la vía férrea directa. El lugar junto a Jacay, ahí al lado del Valle de Guadalupe, sin afectar el valle. Está a 100 kilómetros de la principal centro de comercio internacional de México, que es Tijuana. Está a cuántos kilómetros de Arizona yendo para el otro lado. No, y además que el aeropuerto que se requiere no tiene las características de un aeropuerto turístico como tal. Que cumple muchas. Es de carga. Es una nave grandota. Es una gran pista aérea que tenga sus naves de desfogue para mandarla. Y puedes poner una pista chiquita para que vengan los artistas a visitarnos, jets privados. Exactamente. La grande, pues. Que ves Uribe, llega su avión, su taxi aéreo, sus amigos, ¿no? Sus amigos. Híjole, podemos, ¿cómo dijo el Cicerito? Hay que pensar en qué dijo. El chingón, algo así, ¿no? Ajá. Pues estamos en el mira, momento... México ha sido desde la etapa que conocemos documentada, siempre ha sido chingón. Pero si no fueron un poco los españoles, no tanto como la historia lo ha dicho, pero bueno, finalmente siempre hemos ido perdiendo. O sea, el que tiene el poder se clava todo. Las élites han sido poco patriotas históricamente. Exacto. Y más concentradas en sus ganancias y sus privilegios. Madero negoció con los gringos y buscó finalmente su interés, y luego los gringos también lo mataron. ¿O sí? Porque le dijeron, a ver, lo que quedamos. Sí, claro. O sea, en su momento ya no quiso devolver las tierras que Zapata le había ayudado a consolidar el poder, y ya no quiso cumplir el Zapata, y Zapata dijo, no, pues vete a la fregada, ya no te ayudo, Sobre ¿no? todo fue el tema del petróleo, que le aumentó unos centavos al barril. Y es bueno. O cuando el petróleo, cuando Lázaro Cárdenas le dijeron a los gringos, espérate, Alemania viene sobre ti, así que ¿qué onda? Conmigo, con Alemania. Aprovechó el momento. Claro, el momento histórico y mundial. Pero si no lo hubiera hecho como se hizo, porque no nacionalizó el petróleo, los gringos nos ayudaron a evitar que los alemanes se apoderaran de nuestro petróleo porque era para mal. Habíamos empresas... Yo creo que es tan importante lo que hablamos del Plan Sonora, de este interoceánico, del tamaño histórico que tuvo proteger el petróleo en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí. El gran libro histórico. Yo digo que el neoliberalismo empieza cuando López Portillo decidió hacerle caso a los norteamericanos que estaban en crisis porque los de la OPEP se habían puesto de acuerdo para elevar el petróleo, y utilizó a México como esquirol para endeudarnos. Primero dijo, yo te compro el petróleo, endeúdate. Nos endeudamos, nos empezaron a vender el petróleo, bajaron los precios del petróleo y entonces nos quedamos con una deudota. Esa fue la primera medida. Pero pues sabes que aquí es en donde viene la importancia, híjole, y repito, soy muy claro en eso. Yo soy crítico, pero lo hecho tiene que ser visto sin colores, colores. Exacto. El gran momento de la presidenta. Yo creo, dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Yo no me pude imaginar el tamaño de patio trasero de chamacos que sacan a los perros a hacer popó y no levantan las heces, con el vecino que mete motores porque los arregla y deja todo botado, otro que es ratero. O sea, tenemos un patio trasero viciadísimo, incontrolable, si hubieran coincidido AMLO y Trump en ese segundo periodo. Porque ni a cuál irle, de aferrados, cada quien con sus ondas, hubiera sido muy difícil conciliar entre ellos. Lo que le ha salido muy bien a la presidenta. Pero no es todóloga. La importancia de rodearse de gente que le asesore el alcance de estos proyectos y cómo llevarlos a cabo, porque esa justa medianía entre no achinarse y no agringarse
con buenos asesores podemos evitar que el gringo nos obligue a que hagamos lo que en el pasado se hizo en el país. Porque siempre hemos respondido a presiones de los gringos, siempre. Una. El problema es qué tanto y cómo. O presiones ¿Sí? para verte la cara y chamaquearte, o para que tú y tus amigos se hagan ricos junto con nosotros y que al pueblo se lo cargue la fregada. Mira, te voy a poner unos ejemplos internacionales. Los norteamericanos son injerencistas por naturaleza y les gusta extraer las riquezas de otros países. Son extractores también consumados. Y son muy buenos para desequilibrar gobiernos. ¿Cuál es la protección que tiene actualmente este gobierno? Y que es una protección que hay que decirlo, lo tuvo el PRI en su etapa dorada, digámosle, que es un consenso nacional o una mayoría de mexicanos muy convencidos de que se está haciendo Yo ahí gobierno contigo. Y otro elemento. Si no tuviera el apoyo de todo el país o en el porcentaje tan alto como lo tiene la presidenta, no podría imponer su posición para que los gringos. No, por eso respeta Trump también. Y otro elemento, el ejército. El ejército que fue muy leal con los gobiernos priistas, que lo hizo fuerte, lo es leal también con los gobiernos de la 4T. Una lealtad a prueba de que estén manejando el tema de las obras y que estén manejando el tema de las aduanas. Es una lealtad que le beneficia. No, y al grado de que está el ejército y la marina, que si alguien se portó mal, que lo embotellen. Antes ellos decían, que no se acepten, que no se haga nada. No toques uno. Sí, soy uno de los míos, ¿no? Como la iglesia. Parejito. Ajá. Entonces, esos dos elementos también hacen que sea muy fuerte la posición de México. Muy fuerte. Y la oposición, esa oposición que hemos tenido siempre, o esas posiciones políticas que hemos tenido siempre las élites, que son más encaminadas a la preservación de sus privilegios que del interés nacional, que son, no quiero aburrir con historia, pero son las mismas que trajeron a Maximiliano, son las mismas que le aplaudieron al ejército gringo cuando entró en el 48, son las mismas que provocaron la primera crisis económica porque sacaron los recursos de México para ir a buscar mejores intereses en Estados Unidos y que provocaron la primera devaluación que tuvimos, que fue cuando los de Cedillo también fueron intereses americanos. Esas mismas élites que calificadoras de Nueva York. Exactamente. Esas ahora han sido no aplastadas, no juzgadas, no, simplemente se les ha metido a algunos por la fuerza, algunos convencidos a la idea de que tenemos que desarrollarnos como país. Las reuniones exitosísimas que tuvo la presidenta López Obrador con el empresariado mexicano para presentarles el plan México, fueron extraordinarias porque salieron todos aplaudiendo, hasta el papá de X González, don Claudio X González, salió diciendo, es el proyecto que necesita México. Sí, que fue chistoso que al día siguiente el señor fue a querer entrevistarse con López Obrador, pensó que ya todavía quedó clean y no lo recibió. O sea, una cosa fue la reunión y ya en lo personal no tengo todavía que negociar contigo, y no lo recibió. Le pasó lo que a unos amigos tengo aquí en Baja California, que tenemos a tus amigos, ya no tuvieron acceso. Oye, yo creo que podríamos... Últimos 2 puntitos y nos aventamos otra plática abierta muy pronto, ¿no? Ahora que ya tienes la restricción natural de la función, pues ya puedes hablar y podemos platicar. Oye, Doc, tema incómodo. Los mexicanos no podemos cegarnos, y creo que la presidenta tampoco se ciega. No lo va a decir porque tampoco es correcto ni es lo adecuado. No se ciega, o sea, cero se ciega. Creo que esa es una de las grandes habilidades que tiene la mujer por encima de los hombres, natural, ese sexto sentido, ¿no? O sea, más difícilmente las engañas, les ves la cara. Los hombres son más sinvergüenzas. Las mujeres son más responsables. Somos más confiados. Las mujeres son más responsables, más desconfiadas también. Tiene que lidiar con allegados incómodos que le pagaron mal al presidente. Y no es un tema sencillo, complicado, y creo que de manera local, quienes tengan que caer, que caigan. Y creo que esto que está pasando debe ser un llamado a no confiarse. Aquellos empresarios que buscan hacer cochupos, buscan aprovecharse de ese movimiento
que difícilmente pudo controlar López Obrador. Yo no lo puedo culpar aunque se haya enterado, porque es muy difícil. Estaba arreglando cosas. Muy complicado. Arreglar un problema grande que se gestó cuando lo descubrió pudo haber desestabilizado al país. No tengo evidencia, nadie la tiene, de que él sabía y no hizo nada. Creo que sabía, pero creo que le pagaron mal, y haber corregido así como papá regañón hubiera tenido consecuencias. Estaba librando otras batallas. Muy complicadas, muy complicadas. Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que con la presidenta no hay trato. Yo, mexicano crítico, yo creo que no les está dando manga ancha, pero tiene que arreglar lo que en su momento, como parte natural de un gobierno, y más cuando hay un cambio tan radical, se dio. Lo que haya sido, ¿no? Porque hablar de casos específicos podríamos incurrir en equivocarnos, ¿no? Porque a lo mejor uno sí es y el otro no, o no lo es tanto como se dice. Pero se está investigando y ya le cerró las gavetas a todos. ¿Qué elemento de confianza ves como para que lo valoremos los mexicanos, de que las cosas son así, de que sí hay ya gavetas cerradas a todos aquellos que se sirvieron o creyeron que se podían servir con la cuchara grande? Dos pasos importantísimos que ha tomado la presidenta. Uno es la reforma judicial. Teníamos un poder judicial construido en la época del neoliberalismo para defender los intereses de las élites económicas. Hubo modificaciones a la ley, a la Constitución, para dejar de ser una constitución garantista y convertirnos en una constitución de derechos humanos. Hay una diferencia. La otra era conducida por nuestra propia Constitución, las garantías individuales, y la otra por los tratados internacionales. De tal suerte que le dieron armas a un poder judicial con estrenada autonomía para tomar decisiones muy locas, como liberar a un narcotraficante que había acabado de agarrar a balazos con la propia policía, o perdonar deudas millonarias a los grandes empresarios. Y obviamente proteger al funcionario corrupto. Ese poder judicial es el que teníamos. ¿Qué es lo que creo yo? La corrupción no es de los gobiernos. La corrupción se mama. Tiene que ver con la teta que mamaste de niño. Y es de dos. Lo que es inherente al Estado, al gobierno, para ser un poco más específicos, es no permitir la impunidad. Esa sí es su obligación. No permitir la impunidad bajo ningún concepto. De eso se trata, que hay un Estado de Derecho. No se podía poner un Estado de Derecho porque teníamos un poder judicial totalmente viciado, corrompido. ¿Qué es lo que tiene ahora la presidenta? Tiene el elemento de un poder judicial que no responde a sus intereses. Oye, pero los que estamos preocupados porque también es un poder excesivo y puede quitarle al ciudadano el derecho de ampararse cuando proceda legalmente, o el miedo a la retroactividad, que por ahí sí se llegó a promover. También hay unos botoncitos que hay que observar, que ojalá pues no pase tal cual, que no quede desprotegido el ciudadano, ¿no? No creo que eso vaya a suceder. No está pensado para eso. Está pensado justamente para proteger al ciudadano. ¿Qué es lo que teníamos antes? Un sistema judicial que era una puerta giratoria para el delincuente. ¿Quién salía perjudicado? El ciudadano. Las corporaciones policíacas, que el policía que se atrevía a meter a un narcotraficante local a la cárcel, el más violento de ellos, y luego que se lo liberara el juez a la vuelta de 2 semanas, pues imagínate, es una forma de decir: no te metas con ellos porque te has metido en problemas. No, yo creo que se está construyendo un poder judicial independiente de los intereses. Y eso es positivo. No es perfecto, no son perfectas las personas que lo integran. Desde luego habrán de cometer errores, pero la lógica de separación de los intereses del Poder Judicial es una lógica que ya se impuso y que va a tener consecuencias graves si la gente no hace caso. Te voy a platicar cuando en la época periodista funcionaba el Poder Judicial en un sistema autoritario. Había grandes abogados no había ningún tonto se integraba a un Poder Judicial local, mucho menos en la Suprema Corte de Justicia. Todos eran eruditos en derecho y aplicaban la ley entre los ciudadanos lo mejor que se podía. No había mucho conflicto porque había un momento de orden en aquellos años dorados del PRI, pero era autoritario. No se podía haber hecho el río Tijuana
si hubiéramos tenido un poder judicial como el que se tenía antes, porque hubieran parado a todo el mundo y hubieran recibido dinero de todo el mundo para que no se hiciera esa obra. Se pudo porque había un poder judicial que no se oponía a las obras de los gobiernos, porque sabía que esas obras eran importantes para el desarrollo económico. Imagínate Tijuana sin la zona Río. Imagínate lo que sería. Esa zona era una zona invadida por intereses. Entonces, para eso debe servir la reforma que se está haciendo al Poder Judicial y la reforma que se está haciendo a la ley, no para que se abuse del ciudadano, sino para que el Estado pueda construir el futuro y pueda construirlo sin intervención de jueces adictos al dinero que otros intereses los compran, o el chantaje mismo al propio gobierno. Entonces yo creo que vamos por camino correcto. Y luego el otro brazo que tiene la presidenta, pues es un elemento como Harfuch, que tiene, como hace mucho tiempo no ocurría, el control de lo que está sucediendo en México. Tiene claridad, sabe, tiene elementos para poder cancelar cuentas, para poder castigar, para poder perseguir. Y estamos viendo claramente la vocación de la presidenta de no permitir la impunidad. Porque yo quiero recordar que el tema de Tabasco es promovido por un gobierno de Tabasco. Y yo quiero hacer el acento en un tema. El gobernador de Tabasco es una de las 2 o 3 personas más cercanas afectivamente y políticamente al presidente López Obrador. Sí, yo sé, porque haberse leído encima a quienes les fue encima es porque... Lo sabe el expresidente López Obrador y lo avala el presidente López Obrador, y por eso no recibe a nadie que se involucre en ese tema. Por esa razón es que yo creo que él, si sabía, no lo permitió, sino que se complicó resolverlo. No se puede resolver de un día para otro. Estaba librando... Por el caso de Tabasco, ¿no? Pues eran mi cuate y mi hermano del alma, pero algo pasó ahí, pues como va, ¿no? Y la acción de la presidenta, hay a veces en las acciones, o sea, a mí no me importa que se vaya el Chapo y dice la presidenta, que se vayan todos y digan allá lo que tengan que decir, porque si nos dan información aquí va a haber castigo. Entonces yo creo que estamos viviendo un momento muy importante, mágico. Yo creo que esta va a ser una gran presidencia que lo está haciendo y que va a cumplir con las expectativas. Creo que pasando este sexenio, la figura del presidente López Obrador va a sentarse como una figura clave para la transformación del país. Y que esos escándalos que estamos viendo ahora, al no presentarse la impunidad, van a ser anécdota en términos de un Estado nuevo que se construye a partir del Estado de Derecho, de la independencia de los poderes, de la independencia no solamente entre ellos, como pesos y contrapesos, sino la independencia de los intereses. Intereses de cuello blanco e intereses de AK-47. Yo te agradezco mucho estos minutos. Al contrario. Yo creo que es importante, los amigos que nos oyeron y nos vieron pueden comentar lo que crean conveniente. Es bueno retroalimentarse. Habrá quienes estén de acuerdo, habrá quienes no, parcial o totalmente. Es buena, la discusión sana es muy buena, es necesaria, y sobre todo porque el tener espacios en donde se hable de todo y que la gente pueda contribuir permite ventilar cosas que a veces en el mundo controlado de la política y la información política no fluye, se atora un poquito. Entonces me parece que es bueno que sale de todo y la gente juzga. ¿Por qué? Porque el que aparece en cámara o se ayuda o se desayuda. Sí, siempre es un riesgo. Entonces presidente, somos dueños de nuestros silencios y rehenes de nuestras palabras. Entre más mientas o entre más quieras ver la cara, más te van a dar con la cubeta en su momento. Por lo contrario, entre más congruente seas, esa es la palabra que nos faltó mencionar, la congruencia necesaria. No ha habido congruencia en algunas personas, ¿no? Entre más congruente, creo que más exitoso se puede ser. Y más feliz. Sí, ¿verdad? Sí. Debe ser muy vergonzoso. ¿Por qué les gusta tanto la grilla si es tan desgastante? O sea, la política es muy desgastante. Porque es la competencia, y la competencia te lleva una cosa a la otra. Depende de la ética de cada persona. Pero sí es desgastante, ¿no? Sí, es desgastante. Yo terminé asqueado del PRD porque la grilla era permanente. Pero también dime la hora de Morena, o sea, no soy... Sí, pero fíjate, yo pretendo piñas, ¿no? Yo pretendo mantenerme ajeno a toda esa parte. Me paro poco por el partido. Si viera cuánto se desgasta el que cae en eso. Sí, el desgaste no solamente
emocional, sino el tiempo que pierdes en eso. Cuando alguien involucrado en las grillas comete el error, es mi opinión, comete el error de no controlar los dedos y se vuelcan a redes a engancharse con figuras contra figuras o con la gente, no saben cuánto daño se hacen. Porque si algún argumento quieren expresar, tiene que ser con congruencia y con acciones y debe ser comunicado correctamente, pero ya cuando la congruencia es digna de presumirse. Sin embargo, si te defiendes con calificativos y descalificativos, sin congruencia, no te la compra nadie, si aún siendo congruente. A veces hay una discusión un tanto obtusa, cerrada, no muy informada. No es fácil, con incongruencia, peor tantito. Sí. Fíjate que yo solamente tengo un límite. De mí pueden decir lo que sea. Me importa la opinión en lo personal, en lo íntimo, me importa la opinión de la gente que respeto o que quiero mucho. La demás la entiendo como algo que tiene que ver con la condición humana, con los propios modos de ser de cada quien. Trato de tomar las cosas con filosofía. Pero yo solamente tengo un límite, mi familia. Mis hijos, mi esposa, mis padres o mi madre, mi hermana. De ahí en fuera, si no se meten con eso, tratándose de meter conmigo, meterse con esa parte, yo no tengo problema con recibir todas las críticas que sean necesarias. Sí, pues el funcionario o el aspirante o el participante, el activista, el que habla eres tú. O sea, es un error cuando se meten con figuras hasta pues, los cónyuges o la vida privada. ¿Qué tiene que ver? No creo que no. Es como lo único que yo me puedo exaltar. Como decía el presidente del profesor, los que queremos participar en la vida pública tenemos que estar dispuestos a pagar una alta cuota de humillación. Porque así es. No puedes andar por la vida peleándote con todo el mundo porque opinas distinto a ti. Y también tienes que saber que hay intereses que van a expresarse de forma deleznable o de forma mala y que te van a atacar injustamente, pues es la cuota que tienes que pagar, punto. Si le quieres entrar a esto, no puedes andar por ahí en la vida con una piel súper delgada, ¿no? Pero tampoco es sinvergüenza, ¿no? O sea, No, la no, justa medianía, ¿no? Sí, no piel delgada, pero pues también hay unos que les vale que los critiquen. Hace muchos años un presidente priista que me sorprendió que hace poco, después de 30 años que supe de él, volvió a ganar, ahora por Morena, por cierto. Me acuerdo que le pregunto en una entrevista, yo muy chavo, le digo, oiga, ¿por qué no les importa que les digan rateros? Y con todo el cinismo del mundo me dice, es que en eso tienes dos caminos, o eres pendejo o eres ratero. Pues, prefiero ser ratero. Hijo de su... que eso diga, no, lo que no puede haber es espacio para la indignidad. Te voy a platicar rápidamente una anécdota de la política mexicana. Iban en un viaje el eterno Ojeda Paullada, hombre sin brillo, pero que fue secretario de varios temas y una larga carrera política, y otro hombre lleno de brillo que era don Jesús Reyes Heroles. Y había un tercero que los iba acompañando, en un avión privado, en un vuelo privado. En eso iba Ojeda Paullada enfrente de Reyes Heroles y iba la otra persona en el asiento contiguo. En medio vuelo se levanta Ojeda Paullada y se metía al baño que estaba atrás del asiento de Reyes Heroles. Entonces le dice, están platicando de temas. Y entonces dice Reyes Heroles, le comenta al otro, qué incómodo ir viajando con un lamebotas, como el que tenemos enfrente. Es un tipo sin luces, es un perdedor, es un esto, es un otro. Y en eso el otro le hace señas y voltea. Es un hombre sin vergüenza, le dice. Entonces en eso le hace señas, voltea y lo ve atrás. Y el otro se sonríe y se sienta. Y voltea a Reyes Heroles y le dice, te lo digo. Eso no puedes caer en la indignidad, eso creo que estamos de acuerdo. ¿No? Sí, sí, sí. Ok, pues gracias y nos echamos otra muy pronto. Cuando gustes. Gracias a todos. Muy, muy placentero.